Bueno, ayer terminamos todo lo que fueron los conceptos básicos, los conceptos principales que vamos a estar manejando para definir una expresión algebraica. Entonces, lo que seguiría ahorita, según el programa, fue un tema que nos habíamos saltado, con la intención de explicar conceptos que nos van a ser útiles a la hora de estudiar ese tema. Y el tema es de ecuaciones de primer grado. Pero, pues faltan un par de cositas que nos faltan ver antes de pasarnos a lo que es ecuaciones de primer grado, ¿no? Porque pues hay detalles que hay que ya saber manejar antes de meternos a resolver ecuaciones de primer grado. Otra cosa que quiero mencionar aquí respecto a este tema es que una ecuación de primer grado es un tema muy extenso que se puede casi estudiar como su propia materia. De hecho, eso es su propia materia, se llama álgebra lineal. Una ecuación lineal pues se puede extender a tener dos variables o tener tres variables o más, y para cada cantidad de variables y cada cantidad de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales que son de primer grado, pues hay métodos diferentes para resolverlas. Entonces, el qué tanto nos vamos a meter en este tema, pues no viene especificado en el programa, pero como la materia se llama matemáticas básicas, nos vamos a quedar en lo más básico. Vamos a ver por lo menos lo más básico, que son pues ecuaciones de una sola variable, luego las vamos a ver con dos y vamos a aprender a resolverlas. Me gustaría verlas con tres, pero se me hace que ya nos tendríamos que detener demasiado en ese tema. Pero dependiendo de cómo veamos los resultados, de qué tan ágiles vayan, de qué tan fácil vayan entendiendo, pues nos vamos a pasar a los que siguen, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver los conceptos que les digo que se tienen que tener entendidos a la hora de resolver ecuaciones de primer grado, antes de meternos al tema que venía del programa. Bueno, el primero de esos conceptos, de hecho es el mismo concepto todo, nada más que el otro es un procedimiento ya del concepto. Y pues eso que vamos a ver ahorita son los términos semejantes. Ya vimos todas las propiedades de los términos, todos los elementos que tiene un término y el cómo clasificarlos. Entonces, ¿de qué nos sirven esas clasificaciones? ¿De qué nos sirve distinguir un término del otro? Pues nos va a servir para poder identificar términos que sean semejantes. Y la semejanza de dos términos se nos indica que dos términos son dos o más términos van a ser semejantes cuando sus variables, la parte literal, sean exactamente iguales, tengan la misma parte literal. Entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos para que sea más fácil de verlo sin aferrarnos mucho a la definición. Tenemos la expresión A, la letra A, y luego tenemos la expresión 2A. Estas dos letras, estos dos términos son semejantes porque la parte literal, que está conformada por las variables que tienen, pues es la misma, tienen la misma variable, y ambas están siendo elevadas al mismo exponente, que es 1. Entonces, como es la misma variable y ambas son de primer grado, estos dos términos A y 2A son semejantes. Luego tenemos menos 2B y 8B. Nuevamente, para identificar si son semejantes, tenemos que visualizar la parte literal y ver si son iguales. Y aquí, pues, efectivamente, B es igual a B. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Luego tenemos términos más complejos. Tenemos menos 5A cuadrada B cuadrada y tenemos menos 8A cuadrada B cuadrada. Para comparar si son semejantes hay que agarrar la parte literal, que es, en el primer término es A cuadrada B cuadrada, y vemos que en el segundo término también es A cuadrada B cuadrada. Entonces las partes literales son iguales, por lo tanto estos dos términos son semejantes. Luego nos pasamos al último y pues ya se va entendiendo la idea, ¿no? Tenemos x elevada a la m más 1 y luego tenemos 3 por x elevada a la m más 1. Quiere decir entonces que como tenemos la misma variable aquí y la misma variable acá, y esas dos variables están siendo elevadas al mismo exponente, quiere decir que estos dos términos son semejantes. Y pues esa es la definición de semejanza, de semejanza entre términos. Simplemente agarramos la parte literal o las variables, vemos si entre los dos términos son iguales, y pues si son iguales decimos que los términos son semejantes, ¿no? Ya conocemos el concepto de parte literal, que está conformada por las variables y sus exponentes, ¿no? Y si esas partes literales son iguales, quiere decir que dos términos son semejantes. El concepto son términos semejantes, ¿no? Semejantes. Y la semejanza de términos quiere decir que dos o más términos van a ser semejantes cuando tengan la misma parte literal. Esa es la definición, ¿no? Parte literal, si nos acordamos, lo vimos ayer,
y la parte literal se refiere a todas las variables, a todas las letras de un solo término, junto con sus exponentes y todo eso, ¿no? Entonces, independientemente de lo que diga la definición, vamos a visualizarlo ya con ejemplos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, el término A y el término 2A. Hay que, para comprobar si son semejantes, hay que agarrar la parte literal de cada uno de esos términos, que es A en el primero, y en el segundo pues también es A. Y como son iguales, pues decimos que estos dos términos son semejantes. Luego tenemos menos 2b y 8b. Nuevamente agarramos la parte literal, que son las variables, y vemos que en los dos términos es b, por lo tanto podemos decir que menos 2b y 8b son semejantes, a pesar de que tienen diferente coeficiente y diferente signo. Son semejantes porque sus variables son las mismas. Luego tenemos menos 5a cuadrada b cuadrada y menos 8a cuadrada b cuadrada. Nuevamente agarramos la parte literal, vemos que está un poco más extensa aquí, que es a cuadrada b cuadrada, pero si la comparamos con la parte literal del otro término, pues vemos que también es a cuadrada b cuadrada, es la misma pues, lo que nos significa que estos dos términos son semejantes. Por último, pues ya se va entendiendo la idea, tenemos x elevado a la m-1, cualquier exponente que tengamos, lo que sea, podemos tener lo que sea como exponente. Y luego tenemos 3x a la m-1. Siempre y cuando esos exponentes sean los mismos y sea la misma variable, estos dos términos van a ser semejantes. Y eso es a lo que se refiere el concepto de semejanza entre términos o términos semejantes. ¿De qué nos sirve identificar que dos términos sean semejantes? Pues nos va a servir para reducirlos. Y la reducción de términos pues hace referencia a resolver una operación entre esos dos términos que son semejantes. Y esa reducción de términos, como su nombre lo indica, va a significar que vamos a agarrar varios términos y los vamos a reducir a uno solo. Si dos o más términos son semejantes, los podemos reducir a un solo término. Entonces, independientemente de lo que nos diga la definición, la traemos aquí nada más por compromiso, pero hay que entenderlo mejor ya dentro de los ejemplos, ¿no? Entonces, cuando identificamos que dos términos son semejantes, para poderlos reducir, pues hay que resolver una operación. Y esa operación puede estar dada por lo que nos separa a cada uno de esos términos, o sea, los signos de más o de menos. ¿Cuál va a ser esa operación entonces? Pues va a ser una suma o una resta. Entonces hay que identificar primero que estos términos sean semejantes. Tenemos x al cubo, y al cuadrado, z. Luego tenemos menos 5, x al cubo, y al cuadrado, z. Hasta aquí tenemos la misma parte literal, por lo tanto estos dos términos son semejantes. Y por último tenemos más 7, x al cubo, y al cuadrado. Z. Me faltó una z ahí. Y como tienen la misma parte literal, están conformadas por las mismas variables y cada una de esas variables tiene exactamente el mismo exponente, todos estos tres términos son semejantes, lo que quiere decir que los podemos reducir. Y la reducción, como ya lo vimos, pues hace referencia a una operación. ¿Qué operación? Esto, la operación que nos indica cada signo que separa a cada uno de esos signos. Entonces, pues simplemente hay que sumar y restar, es una vil suma y resta que ya hemos manejado toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sumar? Pues van a ser los coeficientes. Aquí en este primer término tenemos el coeficiente de 1. No está escrito aquí, pero es 1 porque 1 por cualquier número es igual a ese mismo número, entonces no se pone, no tiene caso. Pero cuando no hay nada se entiende que el coeficiente va a ser 1. Y como vamos a sumar los coeficientes, entonces vamos a tener 1 menos 5 más 7. 1 menos 5 nos va a quedar menos 4, más 7 nos va a quedar 3 positivo. ¿Y qué más ponemos? Pues nada más nos quedaría pendiente la parte literal. Simplemente las reescribimos de esta manera. Y al cuadrado z. Y vemos que el resultado de estos tres términos es nada más simple y sencillamente esta expresión. Aquí podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? La operación que se va a llevar a cabo pues depende de estos signos que tenemos entre cada término, ¿no? Aquí tenemos 1 para empezar, entonces vamos a agarrar 1 y le vamos a sumar el siguiente coeficiente, que es menos 5. Entonces ponemos 1 menos 5. Y luego le sumamos también el siguiente coeficiente, que es más 7. Entonces ponemos más 7. Hacemos esta operación. 1 menos 5, ¿cuánto nos va a dar? Menos 4, ¿no?
Y después de haber sacado ese menos 4 más 7 nos va a quedar 3 positivo. Quiere decir que el resultado de menos 1 menos... No, perdón. Que el resultado de 1 menos 5 más 7 va a ser igual a 3. Pero no nada más 3, porque cada uno de esos términos tenía una parte literal. Entonces, después de sumar los coeficientes, pues simplemente reescribimos esa parte literal como le corresponde. Y el resultado de la suma y resta de esos tres términos, pues va a ser esto de aquí. 3x al cubo, y cuadrada, z. Ok, entonces, pues esa es la forma en la que reducimos términos que son semejantes. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser muchos más, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver en el ejemplo número 2, en el ejercicio número 2? Aquí tenemos, pues, 4 términos diferentes. Pero si agarramos sus variables, su parte literal, pues vemos que es la misma, todo se está multiplicando por x. Y esas x en todos los casos está siendo elevada a la 1. Entonces, igualmente que como lo hicimos en el ejemplo anterior, ya este se ve más sencillo, no tenemos una cantidad de variables grotesca ahí estorbando, entonces se ve más sencillo, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es agarrar los coeficientes y sumarlos unos con los otros, o restarlos según el signo que le corresponda. Entonces, para empezar, tenemos 3 menos 8, nos va a quedar menos 5 negativo. Luego, menos 5 más 9, nos va a quedar 4 positivo. Por último, más 2, nos va a quedar 6. ¿6 qué? 6x. Quiere decir que el resultado de toda esta operación, de todos estos términos que son semejantes, va a ser igual a 6x. Que fue 3 menos 8, lo voy a hacer de todos modos, ¿no? Más 9 más 2. Ahí está. Una vez resuelta la operación de los coeficientes, pues ya se obtiene el resultado. Menos 3 más 8 fue menos 5, más 9 nos dio 4, más 2 nos queda 6. 6x. Entonces, ahora vamos a pasarnos al ejercicio número 3, al ejemplo número 3. Vemos inmediatamente que la parte literal son iguales en todos los términos. Y pues ya podemos proceder a sumarlos. Agarramos los coeficientes. Menos 7, no, perdón, 7 positivo, menos 2. 7 menos 2 nos da 5 y menos 9 nos va a quedar menos 4. Menos 4 ¿qué? Menos 4y. Ese sería el resultado. O sea que también puede quedar un término negativo ya al final, pues. Luego nos vamos al que sigue, que es 4a. Aquí me gustaría, de hecho, porque como que falta un término con fracciones. Bueno, eso lo vamos a dejar así. Y en el que sigue lo vemos. Bueno, de hecho aquí no tiene mucho caso que lo veamos. Lo vamos a ver ya dentro del tema. Bueno, el siguiente ejemplo, pues tenemos variables que son diferentes, de hecho. Pero vamos a ver aquí que 4a es un término que es semejante a menos 3a. Quiere decir que este término de aquí se puede reducir con este otro de acá. Con estos dos no. Pero si revisamos estos dos términos de aquí, pues vemos que estos dos tienen la misma parte literal que es b. Entonces, estos dos términos del centro los podemos reducir entre sí también. Pero pues vamos por partes, ¿no? Vamos primero con los que están multiplicando por a. 4a menos 3a, 4 menos 3, pues nos va a quedar 1. ¿1 qué? 1a. 1 por a, 1 por cualquier número va a ser igual a ese número, así que no se pone. 4a menos 3a, el resultado es la pura a. Y luego tenemos estos otros dos términos que también son semejantes. Tenemos menos 3b más 4b. Entonces hay que sumar los coeficientes. Menos 3 más 4. El primero es negativo y le sumamos 4. El resultado nos va a quedar positivo. Y el resultado de menos 3 más 4 va a ser igual a 1 positivo. ¿1 qué? 1b nuevamente. Entonces nada más ponemos la pura b. Quiere decir que el resultado de estos 4 términos fue igual a estos dos. A más b. Bueno, entonces si no hay duda nos pasamos al que sigue. Y el que sigue pues ya es una sola variable, son 3 términos y en los 3 tenemos una sola variable que es la misma parte literal, por lo tanto son semejantes. Sin pensarla mucho, pues nada más resolvemos la operación. 7 menos 5 nos va a quedar menos 2, más 1 nos va a quedar menos 1 positivo. ¿Sí lo estoy bien? No, perdón. 7 menos 5 nos va a quedar 2 positivo, más 1 nos va a quedar 3 positivo. 3s. Y este sería el resultado a la reducción de estos tres términos. Eso es a lo que se refiere el concepto de términos semejantes. Nos sirve para agarrar varios términos y como son semejantes los podemos expresar en uno solo. Los podemos reducir a uno solo. En este ejemplo, en el 4 nos quedaron 2
pero porque por el simple hecho de que teníamos más de dos términos teníamos dos términos que son semejantes, pero teníamos otros dos términos que eran semejantes entre sí, pero no con el resto. Y es por eso que nos quedaron dos términos al final. Bueno, si no hay dudas, ahora nos vamos a pasar al tema ahora sí, que son las ecuaciones del primer grado. Y pues el mismo título está haciendo referencia a un concepto que vimos en la clase de ayer, que es el grado de un término o de un polinomio. Entonces, ¿qué es una ecuación? Antes vimos que un polinomio pues era un conjunto de términos, ¿no? ¿Cómo se diferencia un polinomio de una ecuación entonces? Pues la diferencia es que la ecuación va a estar igualada a algo, va a tener el signo de igual a algo. Si tuviéramos esta expresión de aquí, esta expresión es un polinomio, así nada más. Pero cuando la tenemos que está siendo igual a algo, todo esto se convierte en una ecuación algebraica o simplemente una ecuación. Entonces, eso, así a grandes rasgos, es la definición de ecuación. Y pues eso es una ecuación, ¿no? Cuando tenemos un polinomio igualado a un valor o a otro polinomio. Entonces, esa es una ecuación que es ahora una ecuación de primer grado. Pues ya vimos cómo definimos el grado de un polinomio, que es agarrar el término de grado más alto y sacar el exponente de la variable en relación a la que estemos sacando ese grado. Entonces, como decimos el grado de acuerdo al número al que esté elevado ese término, para el primer grado, pues quiere decir que una ecuación de primer grado, su término más alto va a estar siendo elevado a la 1, al primer grado. Así, sin mucho que rebuscar ahí. Entonces, una ecuación de primer grado va a tener variables que están siendo elevadas a la 1. Y como es una ecuación, pues va a estar siendo igualada a una cantidad o a otro polinomio, a otra expresión. Entonces, a grandes rasgos, esta es la definición. De hecho, no encontré una definición así tal cual de lo que es una ecuación de primer grado, pero pues a grandes rasgos podemos decir que es esto de aquí. Una ecuación cuyo término de mayor grado es igual a 1, de primer grado. Entonces, ¿qué podemos hacer con una ecuación de primer grado? Pues lo primero que se nos ocurre es encontrar el valor de una de esas variables que hay ahí, de una sola variable que haya. Vamos a manejar primero el primer caso, en el que tenemos una sola variable nada más. Entonces, si podemos tener una sola variable en una expresión, en una ecuación, y también tenemos términos que son constantes, que no van a cambiar, que no tienen ninguna variable, son independientes, ya vimos esa definición también, quiere decir que podemos encontrar el valor de esa variable. Porque si tuviéramos puros términos con la variable, entonces no podríamos, pero como sí tenemos cantidades aquí, eso nos quiere decir que sí podemos encontrar el valor de la variable que esté presente en esta ecuación. En el ejemplo número 1 va a ser la variable a. ¿Qué se nos pide que hagamos? Pues que encontremos su valor. Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Simple y sencillamente hay que pues reducir todos los términos que sean semejantes, como ya lo vimos ahorita. Hay que buscar entonces qué términos son semejantes. Tenemos aquí el primero, 7a, que es semejante con menos 3a. Luego tenemos 15 y 9, que son números, los podemos sumar así tal cual. 15 menos 9 nos va a dar un resultado. Pero después, al final de la igualdad, también tenemos un número que lo podríamos considerar como un término que es semejante a estos dos. Los podemos sumar. Y luego tenemos menos 2a, que como ya vimos al principio, es un término que es semejante a estos dos del principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a juntar a todos los términos que son semejantes de un solo lado de la ecuación. Y los demás que son semejantes entre sí, pero no con todos, los vamos a pasar del otro lado de la ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Pues los que vamos a dejar ahí, como 7a menos 3a, los vamos a dejar de ese lado, así tal cual y como está. 7a menos 3a. Pero necesitamos que este menos 2a esté del mismo lado de la ecuación. Ahorita está del lado derecho del signo de igual. Y queremos pasarlo junto con estos dos hacia el lado izquierdo. Entonces, para poder hacer eso, vamos a agarrar este menos 2, le vamos a cambiar el signo y lo vamos a poner del otro lado. Si antes estaba negativo, lo vamos a poner ahora como positivo, como 2a. Y después escribimos el igual. ¿Qué teníamos después del igual? Teníamos 13. Entonces, estos dos signos, estos dos términos que nos faltaron de escribir aquí, a la izquierda del igual, los vamos a pasar del lado derecho de la igualdad.
pero ahora con su signo contrario. Si antes teníamos menos 15, lo vamos a poner, si antes teníamos 15, perdón, lo vamos a poner como menos 15. Y si antes teníamos menos 9, ahora lo vamos a poner como más 9. Y de esta manera ya tenemos todos los términos que son semejantes con variable entre sí del lado izquierdo de la igualdad. Y las cantidades independientes las tenemos del lado derecho de la igualdad. Esto con la intención de que sea más fácil hacer esta reducción, ¿no? Estas sumas y estas restas. Entonces, lo siguiente que se va a hacer ahora es pues sumar esas cantidades, como ya lo hicimos en la semejanza de términos, ¿no? Así sin pensarla mucho es menos 7, menos 3, nos va a quedar 4, más 2 nos va a quedar 6a de este lado. 6a. Y del lado derecho de la igualdad tenemos 13 menos 15, nos va a quedar 2. 2, sí. Y más 9 nos va a quedar 11. No, me equivoco. 13 menos 15, sí nos queda 2. Más 9, sí nos queda 11. Entonces, ahora pues ya reducimos todos los términos que son semejantes. Ya nos queda un solo término del lado izquierdo de la igualdad y un solo término del lado derecho. Se nos pidió al principio que encontrábamos el valor de la variable y como vemos aquí en esta expresión ya tenemos una sola variable, un solo término con una sola variable. Entonces lo siguiente que se hace es despejar la variable. Ya han escuchado eso a lo mejor desde la secundaria, es algo que hemos estado manejando. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para empezar tenemos un 6 aquí que está multiplicando por a, por la variable a. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar a la variable a sola? Pues tenemos que agarrar este 6 que está multiplicando y lo tenemos que pasar del otro lado de la igualdad haciendo la operación opuesta. Vamos a hacerlo acá para que sea más visual el asunto. Tenemos 6a del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho vamos a tener que es igual a 11, ¿no? Entonces, si queremos dejar a la a sola, lo que tenemos que hacer es agarrar el 6 que está multiplicando y lo agarramos así físicamente y lo movemos debajo del 11 para que quede dividiendo. De esa manera, pues ahora está haciendo la operación opuesta, la operación que le corresponde del lado derecho de la igualdad. Y así es como despejaríamos ese 6a. Entonces reescribimos aparte que la pura a va a ser igual a 11 sobre 6. 11 sextos, de esta manera. Y aquí pues ya tenemos que la a es igual a un valor. A la a ya le corresponde un valor. Quiere decir que la a, el valor de a que nos pedía el ejercicio al principio, pues va a ser 11 sextos. Esto de aquí. Esa sería la respuesta. Podríamos hacer el resultado de esto, pero pues el resultado de 11 entre 6 va a ser un número decimal, ¿no? Un número decimal que es irracional. Si se fijan aquí pues está infinitamente largo, tiene una cantidad infinita de dígitos. Entonces, lo que podríamos hacer es representarlo como 1.83 nada más. Pero, pues aquí no está entero el resultado, no está completo el resultado. Entonces, la forma completa de expresar este resultado es como fracción, como número fraccionario. Porque como decimal habría que recortarlo siempre o redondearlo en su defecto. Entonces, sí se puede hacer así, pero de preferencia hay que dejarlo como fracción, ¿no? En su mínima expresión. Si se fijan en el ejercicio número 1, pues teníamos que una expresión va a ser igual a otra expresión diferente. Pero va a haber casos en los que tenemos que toda una expresión es igual a 0. Eso no significa que no podamos encontrar el valor de la variable, porque todo está igualado a 0. Simplemente significa que no tenemos nada del lado derecho de la igualdad. Y pues como ya vimos ahorita, podemos modificar la ecuación para tener números independientes del lado derecho de la igualdad. ¿Cómo? Pues simplemente los agarramos y los pasamos del lado derecho con su signo opuesto. Entonces vamos a reescribir esta ecuación. Términos semejantes a la izquierda que tengan variable, que son a y menos 2a. A menos 2a. Del lado derecho de la igualdad, pues pasamos todo lo que no tenga variable, que son 15, menos 7 y menos 6. Como los vamos a pasar del lado derecho de la igualdad, pues hay que cambiarle su signo. Si teníamos 15 antes positivo, lo pasamos como menos 15. Si tenemos menos 7, lo pasamos como más 7. Y menos 6 como más 6.
Muy importante el cambiarle el signo, ¿no? Y lo siguiente que se hace, pues es lo mismo que hicimos antes. Se hace la reducción de términos semejantes, o sea, la suma o resta, según lo que le corresponde. Aquí tenemos a menos 2a, 1 menos 2. El resultado nos va a quedar negativo menos 1a. Menos 1a, pues va a ser igual a menos a, ¿no? 1 por a, pues es igual a. Entonces no se tiene que poner, pero se tiene que dejar el signo para indicar que ese 1 quedó negativo. Y después, en el lado derecho de la igualdad, tenemos menos 15 más 7, que nos va a quedar 8, y más 6, 8 negativo, perdón, menos 15 más 7 nos queda menos 8 negativo, y más 6 nos va a quedar menos 8 menos 8 más 6 nos va a quedar menos 2. De esta manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos la a sola, pareciera que ya tenemos el resultado, pero se nos está pidiendo el valor de la variable como tal. Y aquí no tenemos la variable sola, de hecho, tenemos un signo de menos. Entonces, ¿cómo despejamos ese signo de menos? Hay dos formas de visualizarlo. Tenemos menos a igual a menos 2. La primera forma de visualizarlo es que ese menos a está multiplicando por menos 1, ¿no? Menos 1, que es lo que lo convierte en menos a. Entonces, de la misma manera en la que despejamos en el ejemplo anterior, vamos a agarrar ese menos 1 y lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces, una vez habiendo hecho eso, pues nada más se resuelve esa operación. Menos 2 entre menos 1, menos entre menos nos va a quedar positivo el resultado, y 2 entre 1 nos va a quedar 2. Entonces tendríamos aquí que a es igual a 2. La segunda forma de visualizar esto es que si tenemos menos a igual a menos 2, podemos agarrar toda la ecuación y multiplicarla por menos 1. De esta manera estaríamos invirtiendo el signo. ¿Qué hacemos a la hora de multiplicar por menos 1? Pues tenemos que multiplicar el menos 1 por este valor de aquí y también por este otro valor de acá. ¿Cómo nos quedaría el resultado? Menos 1 por menos a. Menos por menos nos va a quedar más, y 1 por a va a ser la pura a. Luego, menos 1 por menos 2, pues menos por menos nos queda más, y 1 por 2 nos va a quedar 2. El resultado en ambos casos es el mismo, pero son dos formas de visualizarlo, ¿no? Cualquiera de las dos está correcta, o sea que pueden manejar cualquiera de las dos. Ya sea identificando este menos como menos 1 y pasarlo del otro lado dividiendo, o multiplicando toda la ecuación por menos 1. Entonces, independientemente de cuál de los dos métodos se hayan seguido aquí, vamos a encontrar que el resultado va a ser a igual a 2. Vámonos ahora con el ejemplo número 3. Duda de mí para ustedes. ¿Saben cómo sumar fracciones, multiplicar fracciones, etcétera? Dividir fracciones. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, la forma más sencilla es identificar los denominadores y comparar si son iguales, ¿no? Vamos a decir 4. En esta suma de dos fracciones aquí, tenemos que el denominador de esta aquí es 5 y en la otra pues también es 5. Cuando tenemos dos fracciones de esta manera, podemos simple y sencillamente sumar los numeradores. 3 más 4. Y el denominador se va a quedar igual. Entonces, 3 más 4, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 7. Y abajo que tenemos 5. Quiere decir que la suma de estas dos fracciones es igual a 5. A 7 quintos, perdón. Pero va a haber casos como por ejemplo esto de acá, que tengamos denominadores diferentes. En esos casos pues ya no podemos sumar estas dos fracciones así como tal, porque podríamos manejarlos como que estos dos términos no son semejantes, no son iguales uno con el otro, no tienen el mismo denominador. Por lo tanto no podemos poner que el resultado es igual a 10 y algo, pues. No, es menos. No podemos poner que el resultado es igual a menos 6 y algo. Entonces aquí se tiene que seguir un método diferente. Vamos a ver una presentación, espero no muy extensa, sobre operaciones con fracciones. Y pues una fracción, ya lo vimos en el tema de números reales, representa un número que no es entero, o sea fraccionario, vaya. Que tenemos aquí unos ejemplos: 7 cuartos, 4 tercios y 5 octavos. Y pues una fracción, la mejor forma de reducir una fracción va a ser una división.
El resultado de esa división por lo general va a darnos resultados que no son enteros, como estos que tenemos aquí. Son valores que no son enteros, tienen decimales, por lo tanto, pues, por lo general convendría mejor manejarlos como elementos fraccionarios, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es un número irracional, 1.33333 infinitamente, pues es mejor manejarlo como 4 tercios. Entonces, pues en esos casos convendría mejor no escribirlos como decimal y mejor representarlos como una fracción, como les decía ahorita. Aquí está en todos los ejemplos anteriores la fracción es un valor que... Y les decía, una fracción pues va a convenir utilizarla cuando el resultado de esa fracción sea un número irracional, como los ejemplos que tenemos aquí. Pero nosotros vamos a estar manejando fracciones siempre, aunque den resultados cuyos decimales pues sí estén definidos, ¿no? Cuyos decimales sean racionales. Ahora vamos a pasarnos, después de ver lo que es una fracción, vamos a pasarnos a ver cada una de las operaciones que se pueden hacer entre ellas. La suma pues va a ser la primera, que es la más sencilla. Y la resta la podemos manejar también como una suma, nada más que a diferencia de con la suma decimos que estamos sumando un símbolo, una fracción que es negativa con otra. Entonces les decía ahorita que la forma más sencilla de hacer una suma es identificar que los denominadores de ambas fracciones, de dos o más fracciones, sean el mismo número, como por ejemplo aquí tenemos 4 en el denominador en ambos casos. Una vez habiendo identificado que son iguales, pues podemos decir que el resultado se puede sumar simplemente los numeradores, 3 y 7. Tenemos 3 más 7 y el resultado nos va a quedar 10. Y abajo pues ponemos el mismo denominador. Entonces el resultado de 3 cuartos más 7 cuartos sería igual a 10 cuartos. Luego tenemos otro ejemplo acá en el que el denominador de ambas fracciones también es 11 en ambos casos. Por lo tanto, podemos agarrar los numeradores y sumarlos. 6 más 4 nos va a quedar 10 como resultado. Y abajo pues ponemos el onceavo que ya teníamos antes. 10 onceavos o 10 sobre 11. Ambas formas de pronunciarlo están correctas. Luego tenemos acá otro ejemplo también, en el que tenemos 6 quintos más 3 quintos, sumamos 6 más 3 y eso nos va a dar como resultado 9 quintos. Y por último tenemos 2 séptimos más 1 séptimo, sumamos ambos numeradores, 2 más 1 nos va a quedar 3 y abajo séptimos, de esta manera. Otra cosa que les comentaba ahorita es que va a haber casos en el que las fracciones no van a tener el mismo denominador, pero aún así queremos sumarlo. Entonces, para poder hacer esa suma de denominadores diferentes, vamos a seguir la regla de la carita feliz. No se llama así el método, pero pues, así lo conozco yo y así se lo puedo enseñar. Es la regla de la carita feliz. Y pues es mucho más fácil de visualizar si nos acordamos de esa carita feliz, ¿no? Entonces, tenemos aquí este ejemplo, 5 tercios más 4 séptimos. Tenemos el denominador 3 y acá tenemos un denominador diferente que es 7. Entonces no los podemos sumar de la misma manera en lo que los hemos estado haciendo. Lo que vamos a hacer ahora para poderlo sumar es encontrar un denominador común. Para poder encontrar ese denominador común, vamos a multiplicar ambos denominadores, 3 y 7. 3 por 7 y el resultado que nos dé lo vamos a poner aquí abajo en la fracción resultante. Esa línea de multiplicación la vamos a trazar de esta manera. De esta manera no, de esta manera. Esta línea amarilla nos indica la multiplicación que se va a hacer para encontrar el denominador común. 3 por 7 nos va a dar igual a 21. Ese resultado lo ponemos abajo en la fracción resultante. Ahora para encontrar el numerador de la fracción resultante, pues no lo podemos hacer directamente. Hay que ver la equivalencia de 3 quintos, de 5 tercios, perdón, como 21avos. Para eso, pues tenemos que encontrar el numerador que le correspondería a 3 quintos si lo estuviéramos manejando con el denominador de 21. Entonces para hacer eso se va a multiplicar en diagonal, ese 5 por el 7 que está abajo en diagonal. De esa manera. La línea azul esta representa la siguiente multiplicación que se hace. 5 por 7 y ese resultado nos va a dar 35. Ese 35 lo vamos a poner al principio del numerador resultante. Entonces ese 35 que obtuvimos lo escribimos ahí, 35. Por último, ya se darán la idea de qué es lo siguiente que falta por hacer, y es hacer eso mismo, pero ahora con el 4 que es numerador del 7.
Entonces, para encontrar el numerador que le corresponde a la segunda fracción, vamos a multiplicar en la diagonal opuesta, que le corresponde a 3 por 4. Y para poderlo poner después, vamos a incluir el signo que está entre las dos operaciones, ¿no? Que es el signo de más en este caso. Entonces, una vez hecha esa multiplicación de 3 por 4, vamos a ver que el resultado nos va a dar 12. Esta diagonal verde representa la línea de multiplicación que se llevó a cabo, 3 por 4, y ese resultado de 12 lo ponemos después del signo de más, de esta manera. Entonces, una vez habiendo hecho eso, pues ya podemos encontrar el resultado. Ahora sí, vemos que abajo tenemos un solo denominador y acá arriba tenemos dos números que podemos sumar. Entonces, pues simplemente lo sumamos. 35 más 12 nos va a dar igual a 47 y es lo que ponemos en el resultado. Acá es el último paso enlistado, 47 entre 21, y simplemente lo anotamos. Entonces la suma de 5 tercios más 4 séptimos es igual a 47 entre 21. Si se fijan, pues la carita feliz ya está más o menos ahí dibujada con... Ya está más o menos ahí dibujada con las diagonales y las líneas de multiplicación, vaya. Entonces la forma más fácil de recordar ese método es imaginarnos esa carita feliz entre las dos fracciones que vamos a sumar. La resta es exactamente lo mismo. Les decía que lo podemos manejar como una suma porque al principio teníamos 3... estoy cerco de decir primero este número. Teníamos 5 tercios más 4 séptimos. Más 4 séptimos, sí. Y les decía que lo podemos manejar exactamente igual como una resta porque sería cuestión nada más de reemplazar este signo de más como menos. Y al final, ya habiendo realizado el proceso de la carita feliz, de igual manera reemplazaríamos este más como menos. Entonces es por eso que la resta se puede manejar también como una suma. Y pues al igual que con la suma, en cuanto a la resta, también vamos a... Déjame revisar esto. Lo que les decía ahorita nada más, de que la resta la podemos manejar como si fuera una suma. La única diferencia es que estamos sumando dos o más números negativos. Si sumamos un número más un número negativo, pues se van a restar. Por eso es que digo que la resta se maneja como si fuera una suma. Y pues va a manejar los mismos métodos que utilizamos ahorita. El primero pues es el de identificar los denominadores de las fracciones cuya operación vamos a realizar. Entonces pues vamos a ver que los denominadores de esas fracciones que vamos a restar, en este caso, sean iguales. En este caso tenemos 9 quintos menos 8 quintos. Vemos que los dos denominadores son 5, por lo tanto podemos agarrar los numeradores y sumarlos. Y pues el resultado de 9 menos 8 va a ser igual a 1, lo ponemos al final y el denominador se va a quedar igual. Quiere decir que el resultado de esa resta es igual a 1 quinto o 1 sobre 5. Cualquier forma de pronunciarlo pues está correcta, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo acá, un poco más extenso, en el que pues podemos denotar el primer punto, que es que la resta la podemos manejar también como si fuera una suma. Simplemente estamos sumando números que son negativos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos menos 9 medios, menos 8 octavos, más 18 medios. Las tres fracciones tienen el mismo denominador, que es 2. Por lo tanto, podemos agarrar los numeradores y sumarlos. Entonces tenemos menos 9. Luego tenemos menos 8. Menos 9 menos 8 nos va a quedar menos 17. Y por último, menos 17 más 8, más 18, perdón. Menos 17 más 18 nos va a quedar 1 positivo como resultado. Y ese resultado lo ponemos aquí arriba, que es 1, y abajo dejamos el mismo denominador. Quiere decir que el resultado de la suma o resta de esas tres fracciones nos va a quedar 1 medio como resultado. O 1 sobre 2 en su defecto. Cualquier forma de pronunciarlo está correcta, ¿no? Luego tenemos el siguiente ejemplo, que también es una resta. Nada más, a pesar de que está el signo de suma, también es una resta. Si se fijan, tenemos un número negativo. Y como es negativo, pues vamos a sumar un número positivo con otro negativo y se van a restar. Entonces vemos que el denominador es igual en ambas, 7. Por lo tanto, nada más agarramos los numeradores que son menos 3 más 6 y los sumamos. Menos 3 más 6 nos va a quedar 3 positivo entre 7. El denominador se queda igual.
Ahora, cuando tenemos dos fracciones con distintos denominadores, pues vamos a seguir el mismo procedimiento. Como van a ser diferentes, no podemos hacer el método que hicimos ahorita, que es nada más sumar los denominadores. Para poder sumar dos fracciones con denominadores diferentes, tenemos que encontrar un denominador común. Y dice aquí la presentación, y le puedo decir yo también que hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Porque aquí, como estamos manejando una resta, hay que cuidar mucho esos signos para que esa resta siga siendo una resta después de haber aplicado la regla de la carita feliz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un signo de más en el medio, lo que pareciera ser que va a ser una suma, ¿no? Pero pues una de estas dos fracciones es negativa, por lo tanto se van a restar. Entonces, lo que indica es que hay que tener mucho cuidado con esos signos. Y con esa intención ponemos la fracción negativa al principio, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos antes? Pues encontramos un denominador común. Pintamos una raya así atravesada, que es la línea que separa la fracción. Luego abajo vamos a encontrar el denominador común, que surge como resultado de multiplicar ambos denominadores. Esta línea amarilla representa la línea de multiplicación que hay que hacer para encontrar ese denominador común. 5 por 2 nos va a quedar 10 y lo anotamos aquí abajo. Luego hacemos la primera diagonal, que es 4 por 2. Pero ojo, aquí hay que incluir este signo, ¿no? Porque el 4 tiene un signo al lado que es negativo, indicando que ese 4 va a ser negativo. Quiere decir que esa multiplicación la vamos a obtener haciendo la multiplicación de menos 4 por 2. Menos por más nos va a quedar negativo. Y es lo que se explica aquí adelante, ¿no? Menos por más nos va a quedar negativo. Y 4 por 2 nos va a quedar 8. Que es el resultado de esa multiplicación. Que después de haber encontrado ese menos 8, lo siguiente pues es hacer la otra diagonal, la diagonal que queda, que es esta verde que acaba de aparecer aquí, 5 por 3. Aquí no hay ningún problema. Aquí, para acordarnos de qué hacer con el signo, hay que acordarnos que el signo le corresponde nada más al número de arriba, ¿no? Este signo de aquí es nada más para el menos 4, lo que significa que nada más va a afectar al 4. Para el 5, pues no, el 5 lo agarramos así como tal, como un signo, como un valor positivo. Entonces, a pesar de que toda la fracción está señalada como negativa, este menos le corresponde nada más al 4. Si no queda clara esa parte, me dicen y la retomamos, ¿no? Pero así, de esa manera, lo aclaro para explicar la siguiente diagonal, ¿no? Que como no le estamos incluyendo el signo aquí al 5, lo vamos a multiplicar por 3 así directamente, por 3, sin su signo, como positivo, vaya. Entonces 5 por 3, pues nos va a quedar 15, que es la diagonal verde, que nos dio como resultado el número verde que está aquí. 15 positivo. Y pues si se fijan aquí en los resultados que acabamos de hacer después de realizar el método de la carita feliz, pues ya tenemos un solo denominador aquí abajo y acá arriba tenemos dos números, dos valores que podemos simplemente sumar o restar en este caso. Entonces pues hacemos eso. Lo podemos manejar como menos 8 más 15, o si lo volteamos queda más claro que es 15 menos 8. Y 15 menos 8 nos va a dar como resultado 7. Y abajo pues nos va a quedar el 10 que ya habíamos definido como denominador común. Quiere decir que el resultado de sumar menos 4 quintos más 3 medios es igual a 7 décimos. Entonces, ya sabemos sumar, ya sabemos restar. Bueno, ya sabíamos, pero ahora lo podemos hacer con fracciones. Ya nos acordamos, mejor dicho, porque ya sabíamos. Y ahora, ¿qué es esto? Suma y resto de fracción y número entero. Ah, es cierto. Esto es algo que vamos a manejar muy comúnmente también, ¿no? Porque hasta ahorita hemos sumado puras fracciones y restado puras fracciones. Pero ¿qué pasa si queremos sumar una fracción más un número entero? Pues está bien sencillo el asunto. Nada más hay que seguir esta regla que nos dice que n entre 1 es igual a n. ¿Qué significa esta regla de aquí? ¿Qué nos está queriendo decir? Vamos a ver qué significa. N puede ser cualquier número, entonces decimos que 8 entre 1, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a n, o sea, 8. Le puse 4, ¿verdad? Debería ser 1 ahí. Ya estoy a esa altura en la que digo una cosa y hago otra. 8 entre 1 es igual a 8, ¿no? Cualquier valor entre 1, pues va a ser igual a ese mismo valor. Es igual a 9, entre 1, perdón, es igual a n. Es lo que nos dice la regla. Entonces, ¿cuál es la intención de acordarnos de esa regla, de indicar esa regla? Pues la intención va a ser
que podemos aplicar esa regla para un número entero. Como lo teníamos antes, menos 5 séptimos más 3. Ese 3 lo podemos convertir a fracción aplicando esta regla. 3 entre 1 va a ser igual a 3. O sea que no lo estamos afectando. Y significa que lo podemos reescribir de esta manera, como 3 sobre 1. De esa manera, pues ya es una fracción ahora sí, cuando antes era un número entero. Y pues como ya tenemos una fracción aquí con el 3, lo siguiente sería aplicar la regla de la carita feliz, ¿no? Ya sin necesidad de dibujar la regla de la carita feliz, pues ya conocemos el método, ¿no? Déjame abrir, ahí está. Entonces multiplicamos en diagonal para encontrar el denominador común. De esta manera, para encontrar el denominador común, 7 por 1, ponemos 7 aquí abajo. Luego la primera diagonal, menos 5 por 1, menos 5, acordémonos de manejar el signo, por 1 nos va a quedar menos 5, que es lo que está aquí arriba. Luego la siguiente diagonal, 7 por 3 nos va a dar 21, es positivo, lo dejamos positivo, de esta manera. Y así ya encontramos el denominador común, lo pasamos así tal cual. En la parte de arriba, pues ya podemos sumar estos dos números así como están. Menos 5 más 21. Y el resultado de esa operación nos va a quedar 16. Sí, para poderlo sumar, se le pone el 1 aquí y pues ya es más visible que va a ser una suma de fracciones. Ya con eso podemos aplicar la regla de la carita feliz sin ningún problema. Y ahora nos pasamos a lo siguiente. Cualquier operación que se quiera hacer entre una fracción y un número entero, será necesario escribir el número entero como una fracción. Es nada más lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? Que cualquier operación, cualquiera de las que se tengan que hacer, ya sea la suma o la resta, o también la multiplicación o la división, a la hora de manejar un número entero, pues hay que convertirlo en fracción para poder hacer todas esas maniobras que hemos estado haciendo con fracciones. Entonces, eso es lo que nos indica este punto de aquí, que cuando tengamos una fracción realizando otra operación con un número entero, ya sea multiplicación, división, suma o resta, ese número entero va a ser más fácil convertirlo a fracción. Vamos a ver ahora la multiplicación. Y la multiplicación es algo mucho más sencillo que la suma o la resta, porque esto se puede hacer directamente, ¿no? Y cuando querramos multiplicar dos fracciones, independientemente de si el denominador es igual o no, lo que se va a hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Numerador, pues es el número de arriba, ¿no? Si multiplicamos numerador por numerador, nos va a quedar 7 por 2 en el procedimiento. Entonces esa parte de 7 por 2 la escribimos arriba en la fracción resultante. Y por el denominador multiplicamos así de esa manera, en el sentido de la flecha azul. 4 por 5 lo escribimos abajo en el denominador. Y pues podríamos haber escrito de una vez el resultado ahí, pero para que quede bien detallado el método, pues lo ponemos como multiplicación, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que desarrollar esta multiplicación de 7 por 2 que nos va a dar 14 y abajo 4 por 5 que nos va a dar 20 como resultado. Y quiere decir que el resultado de multiplicar 7 cuartos por 2 quintos va a ser 14 veinteavos o 14 sobre 20, como se les haga más fácil de mencionar. Y pues ese es el procedimiento, ¿no? No hay necesidad de anotarlo todo el procedimiento así como tal. Podríamos haber dicho que 7 cuartos por, ¿dónde está? 2 quintos va a ser igual a 14 sobre 20, así tal cual. Haciendo la operación directamente, pues sin necesidad de anotar esta parte de aquí. Pero si se les hace más fácil anotarla así, adelante, lo pueden hacer así, ¿no? No hay método correcto. Bueno, sí, este es el método correcto. Lo que me refiero es que no hay forma correcta de anotarlo siempre y cuando lleguemos a... No hay forma incorrecta de anotarlo siempre y cuando lleguemos al mismo resultado. Si tuviéramos, por ejemplo, menos 7 cuartos, buena pregunta, por cierto, por 2 quintos, acordémonos que aún así estamos multiplicando, ¿no? A pesar de que tengamos un signo de menos, no hay que involucrar ese signo de menos como que va a ser una resta, porque esas dos fracciones se están multiplicando. Es otra forma de visualizarla mejor todavía, es que en lugar del punto las pongamos entre paréntesis, ¿no? Y ya dentro del paréntesis se va a ver que se va a incluir el signo. Entonces, si tenemos esas dos fracciones multiplicándose, lo que vamos a hacer es agarrar el valor del numerador
y multiplicarlo por el numerador de la otra, de la misma manera. Así es, nada más cambiar el signo. 7 por 2 nos va a dar 14 y menos por más nos va a quedar menos. Nos va a quedar negativa la resultante. Y abajo pues ya utilizamos el signo con el numerador. Acordemos que la parte de abajo no le afecta el signo. Entonces pues abajo va a ser 4 por 5 y nos va a quedar 20. Cuando tenemos una multiplicación y una de esas dos fracciones tiene signo diferente, nada más hay que hacer la multiplicación de signos, ¿no? Más por más nos da más, menos por menos nos da más, y más por menos y viceversa nos va a quedar negativo. Sí, es otro de los signos de multiplicación al punto. Esas son las tres formas de indicar una multiplicación, ¿no? Un punto, paréntesis, y la tercera forma es no poner nada. Por ejemplo, si tenemos 3a, no hay ningún signo entre estos dos valores, pero sabemos que el 3 está multiplicando a la a. Entonces, si no tenemos ningún signo de por medio, es una multiplicación. El otro signo más viejo es poner una x, pero esa x, a pesar de que está indicando la multiplicación, se suele confundir con una variable, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, pues no la vamos a manejar, la de la x. Si la manejan, olvídense de ella, ¿no? Hay que manejar los paréntesis o el punto. En el caso de multiplicar un número entero por una fracción, esto pues es lo que se había mencionado antes, ¿no? Cuando cualquier operación que tengamos que hacer con fracciones y números enteros, siempre va a convenir mejor manejar ese número entero como una fracción, con la misma regla que vimos antes. Simplemente le ponemos un 1 abajo dividiendo y ya podemos aplicar la regla. Denominador por denominador, numerador por numerador. 3 por 5 nos va a quedar 15 y abajo 2 por 1 nos va a quedar 2. Ese sería el resultado de la multiplicación de 3 medios por 5. Entonces, acá está el procedimiento más detallado. Y pues eso es lo que se hace. Se agarra el número entero y se escribe como fracción. Y simplemente se sigue el método anterior. Entonces, esa parte rápida es nada más agarrar el entero y convertirlo a fracción. Vamos ahora con el siguiente tipo de división. No, vamos a saltarnos directamente al método de la tortilla. La ley de la tortilla, así como la menciono, se origina de este método de aquí. Es un procedimiento algebraico, es la propuesta de una fracción que no conocemos dividida entre otra fracción que no conocemos. Esa fracción resultante pues va a ser un valor k, y ese valor k se va a obtener realizando todo este procedimiento que no vamos a ver ahorita por cuestiones de tiempo. Entonces, una vez encontrado este método de aquí, esta es una forma esta sería una fórmula de anotar la división de una fracción entre otra fracción. Pero está un poco extenso de ver. No está extenso, sino que no nos queda mucho tiempo para esta clase. Así que vamos a pasarnos directamente a un ejemplo. Y lo que nos dice aquí es que el concepto anterior se conoce coloquialmente como el método de la tortilla, o la regla de la tortilla, o la ley de la tortilla. ¿Por qué se llama así? No estoy seguro, pero así se llama. Y es que estamos en la división, ¿no? Si tenemos una fracción, 3/5 dividiendo entre otra fracción, 2/7, la forma de resolver esa división es la siguiente. Trazamos una línea de esta manera que nos indica pues la fracción, ¿no? La fracción resultante. Y para el numerador vamos a multiplicar los extremos más lejanos, el que esté hasta arriba por el que esté hasta acá hasta abajo. O sea, 3 por 7. Esa curva, esa primera línea curva, nos indica la primera multiplicación, que va a ser el número que va a quedar arriba en el numerador de la fracción resultante. Entonces, 3 por 7 nos va a dar igual a 21. Bueno, lo ponemos ahí como multiplicación para indicar el procedimiento. Ve que se multiplicaron los extremos más lejanos en la fracción, en la división. Entonces, pues ya se darán idea de qué es lo que nos queda, qué es la parte que va a quedar abajo. Y la parte que va a quedar abajo vamos a encontrarla multiplicando los extremos más cercanos, que son el 5 y el 2. De esta manera, la línea azul nos indica la línea de multiplicación que va a quedar en el denominador. 2 por 5 o 5 por 2. Y eso iría pues en la parte de abajo de la fracción resultante. Entonces, finalmente la fracción resultante se va a escribir simplemente resolviendo esas dos operaciones. 3 por 7 nos va a dar 21, lo ponemos arriba.
Y 5 por 2 nos va a dar 10 y lo ponemos ahí abajo. Quiere decir entonces que el resultado de dividir 3 quintos, vamos a anotarlo acá para que se vea también, 3 quintos entre otra fracción que es 2 séptimos, va a ser igual a 21 entre 10. ¿Cómo se obtuvo el 21 entre 10? Con este método de acá. Lo pueden anotar así directamente o pueden escribir paso por paso el método. Insisto, si se les hace más cómodo hacerlo paso por paso, háganlo paso por paso, ¿no? Lo ideal es que lleguemos al resultado correcto, no importa cuántos pasos nos tomemos. Esa es la regla o ley de la tortilla o método de la tortilla que creo que se puede visualizar si nos imaginamos esta fracción de aquí como si fuera una tortilla. Si completamos este círculo así tal cual, vamos a tener un círculo que pues obviamente las tortillas ya las conocemos. Y si las doblamos así como si fuera un taco, vamos a ver que este extremo de acá abajo al doblarla va a quedar junto con el 3 y va a quedar arriba. Y la parte que va a quedar abajo, al doblarla nuevamente, va a ser el 5 que va a quedar junto con el 2, ¿no? Entonces si nos imaginamos ese círculo como una tortilla y la doblamos como un taco, pues se va a ver también el cómo queda el orden, qué va a quedar arriba y qué va a quedar abajo. A lo mejor por eso se llama ley de la tortilla. Ahora sí, entonces ya vimos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y por último, pues se vuelve a mencionar que si llegáramos a tener que dividir un número entero entre una fracción o viceversa, pues nuevamente habría que convertir ese número entero a una fracción. Si tenemos 3 cuartos dividiendo entre 6, aplicamos la misma regla de que un número entero entre 1 es igual a ese mismo número y no me deja seleccionar aquí. Ah, ahí está. Y de esta manera convertimos ese número a fracción, ¿no? 6 entre 1 es igual a 6. Entonces, pues nos conviene más manejarlo como fracción y la intención de eso es que es más visible seguir el método de división entre fracciones. Vamos a ver en detalle el ejemplo una vez. Tenemos 3 cuartos entre 6, para poder hacer la división, pues convertimos 6 a fracción, como 6 entre 1. Y aquí pues ya se puede ver mejor que el 3 va a multiplicar por 1, y eso va a quedar aquí arriba. Y el 4 va a multiplicar por 6, y eso va a quedar aquí abajo, ¿no? Y por último, pues nada más se resuelve esa operación. 3 por 1 nos va a quedar 3, que se pone aquí arriba. Y 4 por 6 nos va a quedar 24, que se pone acá abajo. Reducción de fracción. Ah, sí está más extenso este tema. Esto también vale la pena verlo, ¿no? Porque a la hora de multiplicar fracciones, sobre todo, va a quedar... ¿Dónde está? A la hora de multiplicar fracciones, sobre todo, van a quedar números grandes. Y esas fracciones con números grandes siempre se van a poder reducir. 14 veinteavos es igual a 7 décimos. ¿Cómo las vamos a reducir? Pues es un método que vamos a ver más adelante. Ahorita pues ya no creo que nos alcance el tiempo, pero vale la pena verlo de una vez para que se acuerden de eso. A lo mejor ya lo conocen, pero es para que se acuerden. Entonces, pues hasta ahorita lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Vimos todas las operaciones posibles que se pueden hacer con fracción. Y pues eso surgió de aquí, de que el siguiente ejercicio en cuanto al tema de ecuaciones de primer grado maneja fracciones. Tenemos y sobre 3 y le vamos a sumar 2y. Es una fracción, un tercio más un número entero, que es 2. Aquí habría que hacer la regla de la carita feliz, convertir ese número entero a fracción, y con eso encontramos el resultado. Pero con el tiempo que nos queda, a lo mejor sí alcanzáramos a resolver un ejercicio, pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no?